Hoy nos encontramos con don Alberto Salazar de Alza Producciones, todo listo para este sábado 11 de febrero, los 19 años de los puntos, don Alberto. Claro que sí, gracias a Purito Perú por la entrevista y invitar a toda la gente de Lima para este 11 de febrero. Uy, una cartelera espectacular, tienes de todo, ¿no? Tienes a Luz Jenny, tienes a nuestra Stephanie Aguilar, está Bueno, tenemos un poquito de todo, también estará Corazón Serrano, Fragancia, Los Puntos del Amor, Stephanie Aguilar que le pone un toquecito del zapateo, ¿no? Y todo bonito, me parece que este paquete que se está dando para este 11 de febrero, lo hemos hecho pensando en la gente de Lima, en la gente que gusta de esta música sureña y también del género que es Corazón Serrano, ¿no? Corazón Serrano que le da la cuota norteña en esta fiesta de corazón sureño, ¿no? Claro que sí, para darle ese toquecito norteño, ¿no? A pesar de que tenemos un cortecito entre norte y sur, que es la agrupación Fragancia. Claro, claro, que tiene un combinadito. Claro, ¿no? Claro que sí, ese ritmo norteñito y sureñito a la vez. Claro. Y en estos 19 años, ¿cuál sería más o menos el balance que haría tú como productor, como promotor del grupo, el balance de los puntos en estos 19 años? Bueno, yo creo que esta agrupación ha ido creciendo poco a poco y más que todo por el género de música que ellos tienen una manera muy particular, ¿no? De ser un poco más alegre, con sus guapeitos, todo, y aparte de eso, la humildad que los caracteriza a cada uno de los muchachos. No, eso sí es verdad, porque los chicos terminan un show, están con la gente, con los fans, fotitos por acá, videitos, saludos, todo. Claro, y eso es lo bueno, lo rescatable de los chicos que en ningún momento han sido crecidos o no. En este caso ellos se deben al público y hasta ahorita siguen siendo los mismos. Y como también muy buena muñeca tuya, muy buen manejo en el sentido de que lograste que dos voces se volvieran en el tiempo y para compartir este 19 años, ¿no? Como es el caso de Aldo y Hugo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ellos cuando se retiraron de esta agrupación, o sea, no lo hicieron en mala manera, sino en mala manera, amigos, ¿no? Nadie lo votó, nadie lo retiró, sino que ellos se retiraron porque tenían su propio proyecto. Bueno, en esta ocasión lo estamos juntando a los dos porque siempre hemos sido grandes amigos y las puertas siempre estarán abiertas para cada uno de ellos. Esto va a ser un espectáculo total porque así los hinchas antiguos, por decirlo de alguna manera, desde los inicios de los puntos, van a poder gozar pues, no solamente las voces que tenemos ahora, sino de estos grandes amigos que han impuesto también su estilo y en su momento, ¿no? Claro que sí, o sea, por ejemplo con Hugo Larico se hizo casi como 3 o 4 producciones, que estuvo desde el año 98 hasta el 2006 más o menos. Yeah. En 2006 hasta el 2010 estuvo Aldo Ñamuro. Y luego ahora tenemos a Anthony McQueen y a Yasley, ¿no? Son diferentes cantantes, diferentes tiempos que han pasado y diferentes repertorios musical, cada quien con sus éxitos. Y este 11 de febrero lo vamos a poder disfrutar nuevamente. Exactamente, vas a tener un show bastante extenso, tanto en tiempo como también en calidades de voces. Claro que cada cantante marcó algo, puso un estilo diferente, ¿no? Y marcó algo distinto a la agrupación. Pero bueno, al fin y al cabo, cada quien con su estilo y han tenido buenos momentos. Y el ganador es el público. Claro, el público, lógicamente que sí. Me han contado un chisme, don Alberto, y usted me va a desmentir o de repente me va a dar la razón. Sé por ahí que nuestra Catita Jara está grabando de repente un dueto con los puntos. Claro que sí. Justo estamos en ese proyecto, justamente. Ya se grabó, ya está en estudio. Entonces me llegó el chisme atrasado, pero me llegó, me gané casi que todo. Sí, ya está grabado, solo falta masterizarlo, hacer su videoclip y me imagino que la quincena de marzo ya debe estar en el mercado. ¿Ya se lanza al toque nomás? Ya se lanza al toque, rápido, porque este proyecto ya viene del año pasado, no es de ahora, ¿no? O de repente el 11 te nos dan una sorpresita, es un adelantito, ¿no? ¿Quién sabe? Justamente estoy coordinando esto con Katy Jara para ver si damos algo de esa grabación, de esa producción que se está haciendo, dar como un pequeño adelanto y mostrarlo al público, ¿no? Perfecto, entonces vamos a reafirmar la invitación a todos los amigos hincha de los puntos, hincha de Yarita Lisset, hincha de Stephanie Aguilar, de Fragancia, Luz Jenny, Corazón Serrano, de todos los grupos que están programados, Pura Osadía, que están programados en este 19 aniversario. Los esperamos este sábado 11, ¿desde qué hora, maestro? Bueno, el espectáculo empieza desde las 7 de la noche hasta las últimas. Que el cuerpo aguante. Hasta el día siguiente. Entonces ya lo saben, amigos, este sábado 11 los esperamos en el Complejo Santa Rosa con los puntos del amor y ese día habrá harto sanguchito. De todo, sanguchito, sirvete lleno, de todo lo que sabemos hacer. Perfecto. Chévere, mister. Gracias.